Quinta visita. Génesis 15 y 10 18 10 Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves 11 y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. 14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. 15. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 17. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates. Mandato, traer una becerra, una cabra, un carnero, una tórtola y un palomino. Promesa, Dios amplió los detalles respecto al futuro de la descendencia de Abraham. Reacción de Abraham, sueño, temor a la oscuridad. Análisis. En el encuentro que acabamos de leer, Dios se despidió solicitando a Abraham traer una serie de animales, los cuales más adelante los descendientes de Abraham siguieron utilizando como ofrenda. A diferencia de visitas previas, la tercera y la cuarta se llevaron a cabo aparentemente en un mismo día o en días consecutivos. Abraham, con diligencia, consiguió los animales que le fueron solicitados y los colocó a modo de ofrenda, partiendo los cuadrúpedos por la mitad, mas no las aves. Esto motivó la llegada de aves de rapiña, las cuales intentaban alimentarse con la carne de los animales sacrificados. Abraham se ocupó en espantarlas, mientras esperaba la aparición de Dios en el escenario, lo cual no ocurrió hasta caída la noche. En esta porción de la historia resulta interesante destacar algunas cualidades de Abraham que deberíamos imitar. Lo primero que vemos es la disposición de Abraham a traer la ofrenda y a prepararla. Lo segundo es su esfuerzo de evitar que las aves de rapiña arruinaran su ofrenda. Lo tercero es la disposición de Abraham a esperar la llegada de Dios, pese a su cansancio y al temor a la oscuridad. Si traducimos esta experiencia a nuestras vidas, podemos entender que, en nuestro camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios, pasaremos por situaciones similares a las que enfrentó el patriarca. Ofrendar cosas de valor para nosotros. Las riquezas en tiempos de Abraham radicaban precisamente en la crianza de animales que pudieran intercambiar por metales preciosos, vestidos, siervos, alimentos, etc. Esto indica que la solicitud de Dios de traer animales significaba para Abraham un sacrificio genuino. Abraham estaba entregando algo que representaba sus riquezas. De igual modo, Dios nos solicitará la rendición de cosas de valor en el proceso del crecimiento de nuestra fe. Es una forma de demostrar nuestra resolución de rendir a Dios las cosas que más apreciamos y no se refiere a posesiones materiales exclusivamente. Es muy probable que Dios nos pruebe solicitando cosas que nos producen satisfacción personal, pero que atentan contra el lugar que solo corresponde al Señor. Pudieran ser actitudes y conductas a las que nos apegamos, y que deben ser sometidas ante el Todopoderoso. Por su conocimiento profundo de cada corazón, cada caso Dios lo trata de manera individual y de acuerdo a la realidad de la persona. Por ende, lo que Dios me solicita rendir a mí, no siempre es exactamente igual a lo que solicita de otra persona. Aún así, en la Biblia encontramos todas las instrucciones respecto a lo primero que Dios desea que entreguemos en ofrenda, nuestro corazón. Proverbios 23 y 26. Cuando la Biblia habla del corazón se refiere a la fuente de nuestras emociones, intenciones, anhelos, esos sentimientos que dictan gran parte de nuestras decisiones. Si nuestro andar por la vida está condicionado a lo que siente nuestro corazón, cometeremos grandes errores debido a que, como humanos, somos fácilmente engañados por cómo percibimos los eventos a nuestro alrededor. Además, los deseos de nuestro corazón a menudo riñen con la voluntad de nuestro Dios, debido a que nuestras motivaciones generalmente persiguen propósitos egoístas, que pocas veces se apegan al plan de Dios. Jeremías 17, 9.
Así que la ofrenda es un proceso de desprendimiento en el cual aprendemos a entregar cosas a Dios, no porque Él las necesite, sino porque de este modo despegamos nuestro corazón de las mismas, y lo alineamos a los anhelos correctos. Rendir a Dios nuestro corazón requiere colocar en sus manos lo que valoramos, estando dispuestos a que Él lo retenga, o nos lo devuelva modificado, conscientes de que su conocimiento es absoluto y su voluntad siempre perfecta, y orientada hacia nuestro bienestar eterno. Espantar las aves de rapiña. Los sacrificios tienden a atraer aves de rapiña. Cada vez que rindamos cosas delante de Dios surgirán enemigos que tratarán de impedir nuestra ofrenda. Algunos ejemplos de estas aves que procuran comer nuestra ofrenda son: ofertas pecaminosas, amistades tóxicas o no edificantes, hábitos que dificultan nuestra santificación, inseguridades, dudas, baja autoestima, opiniones negativas de gente que amamos, cualquier situación que atente contra nuestro crecimiento espiritual, un horario de trabajo excesivo, que nos impida servir a Dios o congregarnos en nuestra iglesia, una relación amorosa que riña con la voluntad de Dios, metas que distan del propósito de Dios para nuestro futuro. Estos son solo algunos ejemplos. Cada quien pudiera batallar con diferentes aves de rapiña. De lo que podemos estar seguros es de que siempre que nos dispongamos a entregarnos a Dios aparecerán personas o circunstancias tentadoras, que procurarán obstaculizar nuestra decisión. Debemos ser diligentes en espantar estas aves, para que nuestro sacrificio esté listo en el momento en el que Dios desee manifestarse. Esperar a Dios. Por último, Abraham estuvo dispuesto a esperar la manifestación de Dios. No se apresuró a quemar la ofrenda por sí mismo, como lamentablemente lo hizo Saúl en 1 Samuel 13 y 11-12, ni encendió su propio fuego, como los hijos de Aarón en Levítico 10:1. Abraham decidió esperar el momento de Dios, que fuese Dios mismo quien determinara el tiempo oportuno. De igual manera, en nuestro recorrido de la mano de Dios, atravesaremos un sinnúmero de circunstancias en las que Dios parecerá tardarse en cumplir de alguna de sus promesas. Eso también forma parte de nuestro entrenamiento. Nuestra elección en dichos momentos determinará los resultados que obtendremos al final de la evaluación. Precipitarnos en tomar decisiones sin la anuencia de Dios puede significar la extensión del tiempo de espera y, en algunos casos, como el de Saúl, pudiera echar a perder totalmente nuestro futuro. Abraham mantuvo su firme decisión de esperar y Dios concretó su pacto con él. Resulta entonces prudente practicar la paciencia y disponernos a espantar las aves de rapiña, resistiendo el sueño y el terror de la oscuridad, antes que precipitarnos a realizar un pacto unilateral, que Dios no certifique. Sin embargo, todo este momento glorioso no evitó que los tropiezos vinieran. Luego de este encuentro ocurrió uno de los mayores desaciertos en la historia del patriarca. Génesis 16, 2-3-2. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. 3. Y Sarai mujer de Abraham tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Análisis. En este punto resulta necesario detenernos y analizar este pasaje, que encierra detalles sumamente útiles para el logro de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Si bien es cierto que al Dios llamar a Abraham su esposa quedaba incluida en el plan, no es menos cierto que fue él quien aceptó el reto con fe desde el principio. En ninguna parte de la narración hasta este punto se menciona a Sara en interacción directa con Dios, no se le ve involucrada en los procesos de adoración en el altar, ni en la entrega de ofrendas. De hecho, su expresión en los versos que acabamos de citar trasluce cierta amargura e incredulidad. Le expresa con dolor a Abraham que Jehová la había hecho estéril, por lo cual ofrece la alternativa de que éste mantuviera relaciones sexuales con Agar, su sierva egipcia, para ver si de esta forma lograban tener hijos de ella. La situación de por sí era difícil para Sara, dado que en la antigüedad el valor de la mujer se asociaba en gran medida a su capacidad de multiplicarse. Especialmente se esperaba que las mujeres dieran a luz hijos varones. Aún hoy muchas mujeres enfrentan conflictos emocionales, ansiedad y depresión cuando descubren en sus cuerpos condiciones que les dificultan ser madres. Sabiendo esto,
Resultaría injusto culpar a Sara por desear darle hijos a su marido Abraham, especialmente al ver que ya habían envejecido. No juzgamos entonces su anhelo de procrear descendientes, pues es un sentimiento natural en la mayoría de las mujeres. Lo que sí provocó dificultades fue su resolución de tener hijos a cualquier costo. Su idea de entregar a su esclava demostraba poco conocimiento del poder de Dios para cumplir la promesa que él ya les había dado. La decisión de Abraham de prestar atención a la solicitud de su esposa fue desaprobada por Dios y desencadenó dificultades en el seno familiar, de las cuales todavía hoy podemos ver consecuencias entre la nación de Israel y sus vecinos en el Medio Oriente. De igual manera nosotros, cuando somos convocados por Dios a perseguir algún propósito en él, debemos ser sumamente cuidadosos con las voces que escuchamos a nuestro alrededor. Pudieran parecer bien intencionadas, y es posible que planteen alternativas inteligentes y aparentemente efectivas. Pero en múltiples casos del recorrido bíblico vemos que prestar atención a voces que contradicen lo que Dios ha dicho, o que nos empujan a actuar con prisa, puede desatar en nuestras vidas el caos. A menudo Satanás utilizará personas y circunstancias para desesperarnos y hostigarnos a abandonar nuestra fe. No significa esto que quienes nos aconsejen hacer algo alejado del plan de Dios sean malintencionados o impíos, simplemente puede ser que estén actuando movidos por sus emociones. Ejemplo de esto encontramos en Mateo 16, 21 a 23, donde Jesús, luego de declarar a sus discípulos los padecimientos que les sobrevendrían, tuvo que reprender a Pedro, quien trataba de convencerle de no permitir que esto le aconteciera. Jesús lo reprendió diciéndole que debía poner la mira en las cosas de Dios. Comprender este punto resulta sumamente importante cuando emprendemos el camino de fe. Pedro era sin dudas uno de los principales seguidores de Jesús, y fue uno de los mayores líderes en la iglesia luego que Jesús ascendió al cielo. Pero, en aquella conversación, atentó contra el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra, padecer para pagar el precio por nuestra salvación. Pedro simplemente estaba siendo influenciado por Satanás. Esto nos enseña que, como con Pedro y con Sara, nuestros tropiezos no siempre vendrán de personas sin visión o que desconocen que hemos sido llamados por Dios. Simplemente su deseo carnal, humano, de ayudarnos les puede llevar a hablar desalineados a lo que Dios dictó. Así como Abraham no dejó a Sara, ni Jesús destituyó a Pedro de entre sus discípulos, nuestra actitud tampoco debe ser de rechazo al individuo, sino a sus argumentos. Tal como Jesús, debemos estar listos para reprender todo consejo alejado del propósito del reino, y mantener nuestra mirada en las cosas de Dios. Habrá quienes nos digan no vayas, no hagas, ¿por qué dejas esto? ¿Por qué ya no haces aquello? Mucha gente podrá expresar su preocupación acerca de nuestra entrega al Señor, nuestra devoción a Él, nuestras ofrendas para su obra, nuestro cambio de actitud, e incluso tratarán de impedir que persigamos un llamado específico a algún ministerio, porque les parece arriesgado o descabellado. Simplemente debemos asegurarnos de haber escuchado la voz de Dios y seguir adelante. El Espíritu Santo nos guiará y siempre proveerá consejeros sabios, gente cercana a Él en oración, quienes nos animarán y, conforme a la palabra de Dios, nos orientarán en el cumplimiento del propósito. Alabado sea Dios por su bondad. Mientras tanto, luego de este desacierto de Abraham y Sara, la voz de Dios se ausentó por alrededor de 13 años. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Proverbios 23 y 26. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17, 9. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. 1 Samuel 13 y 11-12.